respecto a lo que habla Rocío, es importante porque lamentablemente, hablo desde mi perspectiva de adventista de toda la vida. A mí, a ver, los temas proféticos, por ejemplo, estamos hablando de esas fuerzas opositoras, ¿no? Siempre fueron un punto importante en mi vida y desde que yo empecé a ir razonando cosas, para mí la profecía era muy importante y me gustaban mucho estos temas y siempre andaba buscando y la verdad que fue como llegué a este ministerio. Y me gustaba mucho que se me informara de las artimañas de Satanás. O sea, en la iglesia, en las sociedades de jóvenes, que así se llaman, todos los cultos para jóvenes que se hacen en la iglesia adventista, yo siempre estaba pendiente de que me hablaran de profecía y de estos temas, de cómo Satanás usa todas las situaciones para el engaño. Y lamentablemente nunca se hacía. Yo recuerdo muy pocas veces que me lo mencionaron en la iglesia y que llegaba algún pastor de estos que era un poco más atrevido, porque todo este tema, y de hecho a Víctor por eso lo han machacado, porque por ir presentando temas sobre el espiritismo, ¿no? Que eso es llevarla a la gente a la boca del lobo, cuando es totalmente todo lo contrario. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque escuchaba a los más conservadores en la iglesia en ese sentido, que no, que estos temas no se les puede tocar a los jóvenes porque los estamos induciendo a que vayan a esas cosas. Y esto es el pensamiento de muchos adventistas hasta el día de hoy, cuando lamentablemente por la iglesia se está metiendo el enemigo por otros lados, que según ellos eso está bien, y por estos lados que se les debería de informar, no, dicen que esto es llevar a los jóvenes directo a la boca del enemigo. Qué lamentable, porque si a los jóvenes se les hubiese estado instruyendo en estas cosas, muchos hoy en día no estarían en drogas, muchos hoy en día no estarían en espiritismo, en nueva era, en yoga, en todas estas cosas que lamentablemente están llevando a la perdición a tantas personas. Y como iglesia ha dejado mucho que desear con la instrucción de los jóvenes, qué lamentable. Entonces, para todas aquellas personas, porque voy a aquellas personas que han escrito también en lo de adolescentes cuando estuvimos presentando, precisamente diciendo que le estamos abriendo una puerta al enemigo, a los adolescentes, para que vayan de cabeza a eso. Qué lamentable, qué pensamiento más cuadrado y qué pensamiento que realmente no tiene lógica ni razón, cuando lo único que estamos intentando hacer es abrirle los ojos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para que no caigan en ese engaño, que conozcan que Satanás trabaja por ahí y que no se metan por esos lados. Mirad, otra experiencia. Hoy voy de abuelito contando batallitas. Mirad, yo siempre doy gracias a Dios por haberme criado en la iglesia de Girona. Una iglesia pequeñita donde éramos unos 12, 15 como mucho, hasta que después ya fue subiendo el tema, pero así durante años. Los que fundaron la iglesia adventista en Girona, tanto él como ella, unos señores que yo, claro, yo tenía 7 años cuando los conocí, yo los veía ya muy mayores, pero quizá no lo eran tanto, quizá tenían la edad que yo tengo ahora, no sé. Bueno, igual me veis muy mayor, claro, lo entiendo, ¿no? Pero, ¿sabéis? Ese problema en la iglesia de Girona no estaba de no poder hablar de estas cosas. Porque los primeros que hablaron de eso eran precisamente ellos, porque ellos, antes de ser adventistas, primero fueron de la iglesia adventista reformista, pero antes habían sido espiritistas. Y, ¿sabéis? Ellos contaban sus experiencias. Y ellos sabían lo que había en todo eso y tuvieron que enfrentarse a cuestiones diabólicas también. Incluso cuando ellos vinieron a Girona se hicieron colportores. Ellos venían de la iglesia del Clot en Barcelona, no la actual Clot, una antigua que había habido, y tenían su trabajo, pero dejaron todo para vender libros de la iglesia para abrir obra adventista en Girona, a 100 kilómetros de Barcelona, donde estamos nosotros.
Y ellos, incluso haciendo esto, tuvieron que enfrentarse yendo a ciertos lugares a dar el mensaje para vender también los libros con cuestiones de espiritismo. Pero ellos ya sabían a lo que se enfrentaban, porque ya habían estado en ese mundo. Y contaban esas experiencias. Y yo subí ya con 7 años conociendo de estas cosas, y gracias a Dios, gracias a esa instrucción de un principio, cuando tuve mis primeras experiencias, por desgracia, bueno, yo creo que por desgracia, pero un privilegio dentro de todo, a los 12 años con este tipo de cosas, pues si ellos no me hubiesen instruido bien, seguramente yo no sé dónde estaría ahora. Y gracias a eso, con el paso de los años, me ha servido para poder ir presentando, indagando y mostrando todos los temas de puertas dimensionales. Y por eso cada vez que oigo en iglesias, de estas cosas no se puede decir nada a los niños, pero de esto no se puede decir nada, pero sí se les puede poner una película de Disney, pero ¿en qué cabeza entra eso? Bueno, pues como ya no quieren de esto hablar ellos, porque ellos son los que tienen miedo a enfrentarse con estas cosas, dicen la excusa de los hijos. Pero en verdad son ellos los que tienen miedo, porque ellos no están afianzados en la palabra de Dios. Y los niños son la excusa para que no se trate de eso, porque tienen pánico. Bueno, gracia no hace, evidentemente, pero como decía Fanny, o eso lo conocemos e instruimos a los pequeños y a los niños, a los jóvenes y a todos en esas cuestiones, o todos irán cayendo uno tras otro con los engaños satánicos para este último tiempo. Y eso en la Iglesia lo tienen totalmente como si no existiera. Pues no, señores. Al pueblo de Dios hay que prepararlo para todo esto, porque la lucha es contra ¿quién? Principados, potestades, los que están en las regiones del aire. ¿Quiénes son? Son Satanás y sus ángeles. Si no hacemos eso de instruir a los nuestros así, no solo estamos perdidos nosotros, sino que por culpa nuestra muchos se van a perder por no estar preparados para afrontar esto. Vaya responsabilidad. Por tanto, todos aquellos que en la Iglesia dicen esto, esa gente no debería estar en ninguna iglesia, porque son una afrenta para el cristianismo. Pues gracias otra vez. No, Víctor, no nos cansan tus experiencias, como mínimo a nosotros. No. Y realmente es alucinante, porque piensas esto que estás explicando de estos que os instruyeron a vosotros, ¿no? Cómo esa cadena del Evangelio, ¿no? Cómo te instruyeron a ti y cómo tú has podido presentar todos estos temas que personalmente, a mí el primer tema que me encontré fue el de puertas dimensionales, ¿no? El que necesitaba, y fue eso lo que me hizo el clic, ¿no? Para salir del espiritismo donde estaba yo metido, y tantos otros que estáis por aquí que también os pasó cosas similares, ¿no? Y bueno, es alucinante ver cómo Dios trabaja, y gracias a Dios que hay algunos valientes que hicisteis esta obra y hacéis esta obra que llega a las almas, y los frutos se ven aquí, ¿no? Y bueno, gracias a Dios.